Agricultura. Y presentamos a nuestro invitado porque nos gusta hablar los lunes sobre lo que está pasando en el proceso constitucional, y para eso nos acompaña Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente, ex ministro también, profesor de Derecho. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, muchas gracias como siempre por invitarme. Lamentablemente hoy voy en el auto, así que espero que no haya ningún problema en el sonido y se me escucha razonablemente bien, pero te pido las disculpas por aquello. No te preocupes. Hasta el momento te escuchamos perfecto. Esperamos también que no hayan problemas de conexión. Así que parto con las preguntas inmediatamente, Rodrigo. Hoy día empieza a votarse en las comisiones las enmiendas presentadas. Ya hay algunas polémicas en torno a las aprobadas, pero hay algunas normas incluso que se han aprobado de forma unánime. ¿En qué momento estamos? Parece que está un poco enrarecido el ambiente, especialmente cuando se conocen los resultados de las encuestas respecto a qué pasaría eventualmente en el plebiscito de diciembre. Yo creo que es una buena palabra la que tú usas para describir el ambiente. Está un tanto enrarecido. Yo diría enrarecido por la situación de encuestas, por la dinámica en general de la política nacional, también cruzada por no pocas polémicas relacionadas con septiembre, y también estamos recién iniciando esta votación por parte del Consejo Constitucional. Yo lo primero que le diría a todos es vamos con calma, vamos analizando lo que va quedando como texto. Estamos recién empezando. Hoy día se votaron algunas cosas formales de unidad de procedimiento, hay otras que, como dices tú, alcanzaron la unanimidad. Hay otras que para algunos sectores son más polémicas o son más discutidas. Yo te lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que la valoración finalmente debe ser en general del texto, viendo el resultado que tenga. Probablemente no va a ser la Constitución ni que tú ni que yo escribiríamos, ni mucha gente que nos está escuchando, pero uno tiene que llegar a la convicción o no si es un texto sensato, razonable, suficiente para darnos algunos años de estabilidad como país. Y por lo tanto, más que en este caso, que más que en la anécdota de un árbol, hay que esperar para ver el bosque completo y todas sus piezas antes de emitir un juicio. Y también decir que hay materias en que evidentemente hay que buscar acuerdos y hay que buscar posiciones comunes, pero habrá otras que necesariamente tiene que jugar su rol la democracia, las votaciones. Hoy día, por ejemplo, veía algunas de 8 a favor, 4 abstenciones en algunas comisiones. Bueno, eso también va a ser razonable y va a ser sensato, porque somos los chilenos, entre nosotros pensamos distintos, pero vamos de a poco analizando el texto cuando vaya construyéndose con un poquito más de extensión de lo que puede ser el primer día de votaciones. Bueno, es un buen punto porque además todavía quedan muchos procesos, pero hay un punto que a mí me parece relevante, Rodrigo, y quiero saber tu opinión al respecto, que es este diálogo o discusión que se está instalando, a mi juicio, en paralelo a lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional, porque yo sé que el Consejo mismo no ha sido tan mediáticamente atractivo, no hay tanta prensa cubriéndolo como se cubría la Convención Constitucional, es mucho menos estrambótico y por tanto quizás se sigue menos y hay menos interés de la ciudadanía, es verdad. La ciudadanía ya está un poco hastiada del tema constitucional, cuando obviamente hay urgencias que apremian. Pero me parece que en paralelo se está instalando una discusión respecto a cuál es el desempeño en particular del grupo mayoritario, en este sentido republicanos, porque algunos advierten que se estaría produciendo el mismo problema que en la Convención Constitucional, que básicamente un grupo político se lleva la convención o el consejo para la casa, y eso sería un problema de cara al plebiscito. ¿Tú compartes ese diagnóstico, Rodrigo? ¿Harías algún matiz? ¿Cómo lo estás viendo? No solo no lo comparto, sino que me parece injusto para el grupo mayoritario en esta convención y totalmente errado cuando se evalúa lo que fue la Convención Constitucional en la que yo tuve que participar.
El nivel de despropósito, el nivel de excesos que tuvo la Convención Constitucional es absolutamente incomparable con el trabajo mucho más serio que han hecho todos, y ahí hago transversalmente todos, tanto en la Comisión de Expertos como en el Consejo actual. O sea, primero, a mí me parece absolutamente un despropósito comparar ambas experiencias. Yo siempre les recuerdo, la propuesta constitucional que fue rechazada mayoritariamente por los chilenos el 4 de septiembre, por suerte, y porque nunca tantos chilenos se pusieron de acuerdo en votar en algo en común, como era rechazar esa convención. Bueno, esa propuesta era incluso la versión moderada de la convención. O sea, la convención votó con 90, 95, 96 votos, muchas más normas que eran erradas, equivocadas, que las que finalmente terminaron yendo en el texto. Entonces, primero, ni siquiera remotamente se pueden comparar. Y segundo, hay una gran diferencia, porque por eso yo creo que acá hay un juicio injusto hacia la labor de los republicanos o de la derecha en general, y una división intencionada. No hay nadie en esta convención, nadie, que tenga las mayorías suficientes para aprobar una sola norma. Los republicanos tienen la mayoría para oponerse a alguna norma, pero nadie tiene la mayoría para aprobar una norma, a diferencia de lo que ocurría en la convención anterior, donde la izquierda, especialmente la extrema izquierda, tenía la mayoría, como lo demostró, para aprobar todo. Y no necesitaron nuestros votos, ni los consideraron, ni tampoco aceptaron nuestras ideas desde la centro derecha. Acá no, acá tiene que haber acuerdos, acá tiene que haber reconocimientos de distintas fuerzas políticas. Por eso hay normas que pueden ser aprobadas hoy día unánimemente. Yo casi no recuerdo ninguna que haya tenido ese carácter en la convención anterior. Así que me parece muy injusto y me parece que es una tesis que se está tratando de instalar. Aquí se ha trabajado de manera correcta por los expertos, por los consejeros, cada uno con sus ideas. Dejemos que vaya desarrollándose el texto, pero repito, a diferencia de la convención anterior, que produjo una constitución de izquierdas extrema, aprobada por ese radicalismo, porque tenían los votos, en este proceso nadie tiene los votos suficientes. Y por tanto, o será una constitución, una propuesta consensuada, o será una propuesta en que logran convencerse algunas de las tres fuerzas políticas representadas en la convención, que ninguna de las cuales tiene la mayoría suficiente para aprobar una norma. Y ahí, Rodrigo, se abren distintos escenarios, ¿verdad? Y en el fondo, frente a lo que está pasando con la encuesta, se abren distintos incentivos, ¿verdad? Y que finalmente estamos en una verdadera paradoja, ¿verdad? Porque los padres de este segundo proceso constituyente, al cual tú y yo aquí comentamos que no nos gustaba, no son aquellos que tienen la mayoría. Si bien en lo que tú dijiste, ni una fuerza por sí sola tiene la posibilidad de aprobar normas, pero sí hay una mayoría clara. En ese sentido, tienen ellos mismos, en este caso republicanos, la dificultad de salir a convencer a sus propios partidarios de este proceso mismo, no solamente del contenido de las normas, sino que de la existencia de una nueva constitución. Y por otro lado, quienes son los padres de este nuevo proceso, algunos al menos parece que no les está gustando el contenido y podrían eventualmente bajarse, o básicamente, que no creo que sea bajarse necesariamente, pero sería pasarse a la opción en contra, no solamente porque no les gusta el contenido, sino que también por la popularidad que hoy día estaría mostrando en la encuesta. Entonces, ¿cómo se empieza a resolver esta encrucijada cuando parece que hoy día no hay a ningún sector político probablemente tal, y a la vez a todos, que le convenga que salga bien este proceso constituyente? Mira, yo escribo en muchas charlas o exposiciones que me toca hacer, que la realidad política desde el año 2019 a la fecha, yo creo que va a poder ser identificada en el futuro como una verdadera locura en que nos involucramos como país en muchos aspectos. Hay distintos momentos de la historia del mundo y la historia chilena que tiene apodos, tiene nombre, el terror después de la Revolución Francesa. Bueno, yo creo que en los 2019, el 2022 o 2023 va a ser la locura en Chile. Pero al mismo tiempo describo esta política con una imagen, que es la imagen de una montaña rusa. Todos hemos visto una montaña rusa, con constantes vueltas, con constantes loops, con cambios de fuerza de un lado a otro.
más contrario a continuar este proceso terminó siendo el mayoritario a partir del Consejo Constitucional. Legítimamente mayoritario, elegido por una inmensa mayoría de chilenos, y aquellos que eran los padres de un proceso que ni a ti ni a mí nos atraía particularmente. Yo era partidario de cambios de forma distinta, bueno, terminaron siendo minoría, y algunos ahora quieren, yo creo, directamente desembarcarse. Yo tengo la sensación de que el Partido Comunista y probablemente el Frente Amplio se van a desembarcar, y espero todavía que sea la izquierda democrática la que entienda que hay que buscar acuerdos y que se siga intentando en las próximas semanas. Pero mi llamado, yo te diré que lamentablemente uno empieza a ver de distintos líderes políticos y al mismo tiempo distintos grupos algunas maniobras más de estilo ajedrez, que es lo que más conviene para futuro. Y yo a los que nos están escuchando les diría, abandonemos por un instante ese juego político de las maniobras, y pensemos cada uno de nosotros que vamos a tener que ir a votar el 17 de diciembre, ¿qué es lo mejor para Chile en esta circunstancia? Y lo mejor para Chile no lo podemos saber ahora, lo vamos a saber cuando veamos un texto razonable, que espero que comentemos en tu programa, o veamos un texto terminado. Ahí podremos todos decir tranquilamente si es un buen texto. Y un buen texto no significa estar totalmente de acuerdo con el mismo, sino que nos parece sensato, nos parece razonable para dar años de estabilidad a Chile. Entonces yo le diría a la inmensa mayoría de los chilenos que primero esperemos el texto, que lo vamos a conocer además no dentro de muchos meses más, no, a finales de este mes probablemente vamos a tener una buena idea de cómo está quedando, y démonos cuenta si eso es bueno o si eso es malo. Y lo segundo, entendamos también que y esa es una de mis diferencias con algunas voces, que no está garantizado que sencillamente por si esto se rechaza, bueno, nos mantenemos tal como estamos. Yo creo que hemos entrado en un periodo de inestabilidad política y constitucional para el país. Yo creo que hay gente que ya está pensando en cómo continuar algo que para los chilenos están absolutamente cansados y hastiados, como es este debate constitucional, y por lo tanto que ojalá las personas más sensatas, más razonables, que creo que son millones en Chile, lo demostraron tanto el 4 de septiembre como el 7 de mayo, esperemos una semanita, tomemos un tanto respiro, veamos cómo sale el texto y ahí tomemos una decisión. Pero tanto los que dicen ahora voy a aprobar sin vuelta, o los que sobre todo dicen que van a rechazar sin condición alguna, me parece que están faltando un tanto a la razón cuando lo importante es leer un texto. Es cierto, empiezan a jugarse las voluntades políticas, lo que le conviene a un grupo a otro. Yo he escuchado gente muy izquierda que de repente me dice, así como ustedes nos derrotaron el año pasado, ahora los vamos a derrotar nosotros. No, ese no es el juego. El juego es tratar de encontrar un texto adecuado para Chile, y espero que millones de chilenos sensatos, no una mayoría, ningún texto constitucional realmente se va a aprobar por una enorme mayoría, no, un grupo importante de chilenos, 60-65%, digan sí, esta constitución nos convence para darle un adecuado marco regulatorio a nuestro país y estabilidad por, aunque sea algunas décadas como han sido nuestras dos constituciones anteriores. Oye, Rodrigo, y volviendo a un tema que planteamos, que es esta carta de algunos de Chile Vamos diciendo que en el fondo había que tener un proceso donde estuvieran todas las fuerzas políticas democráticas representadas. Pero yo tengo la impresión, y de hecho es lo que ya hemos visto, que hay fuerzas políticas que al menos hoy día tienen representación democrática, parlamentaria incluso, que ya le dieron el bajo a este proceso constitucional, y que el precio que cobrarían o pedirían más bien para dar esa unanimidad o para dar esa concurrencia sería un precio que los chilenos ya rechazaron el 4 de septiembre pasado, que básicamente sería que este nuevo proyecto se parezca en algo al proyecto de la Convención Constitucional. ¿Qué te parece el escenario de que hayan fuerzas políticas que se desmarquen simplemente de este proceso constitucional? ¿Será menos democrática la Constitución? ¿Es menos legítima? ¿Cómo ves ese planteamiento, esa posible, no sé si conflicto, pero diálogo que se está dando al interior dentro de la centroderecha? No, en primer lugar, la Constitución es aprobada el 17 de diciembre, porque la inmensa o un grupo importante de chilenos la considera sensata, razonable, correcta para nuestra realidad. Estamos hablando de un texto absolutamente democrático y absolutamente legítimo. Acá se ha participado ya en 2 procesos constituyentes, la gente ha opinado, se ha manifestado con su voto. Entonces lo primero que digo, no nos confundamos.
Evidentemente, si un texto es aprobado por un grupo importante de chilenos, estamos hablando de un texto absolutamente democrático y absolutamente legítimo. Segundo, y esto se lo digo también a algunos de personas de la centro derecha, segundo, es evidente que hay que tratar de buscar que ese grupo sea lo más amplio posible, y ojalá haya muchas fuerzas democráticas de izquierda, de centro, que estén dispuestos a participar. Eso es por supuesto un ideal. Y yo espero que eso así ocurra. En tercer lugar, también intentamos que tenemos que estar claros, tenemos que estar todos contestes en varios aspectos centrales, pero hay materias en que no vamos a coincidir. Y es razonable que eso ocurra si como chilenos pensamos distinto. Y por eso te digo, para mí al menos el test de la Constitución es considerar una Constitución no la que yo hubiera escrito, sino que una Constitución que me parece aceptable, razonable, más allá que pueda haber materias que yo discrepe, que pueda haber materias, no sé, en distintos capítulos de la Constitución que yo hubiera preferido que fueran distintos, pero que cuando uno hace una mirada general, una lectura general, dice, no, este texto es suficientemente adecuado para nuestro país. Entonces, tampoco esperemos, digámosle, pera al olmo de que esto sea un texto maravilloso, perfecto. Ni siquiera las constituciones más señeras en la historia de la República han logrado eso, ni en nuestra historia ni en otras historias. Ni siquiera constituciones tan relevantes como la española o la estadounidense tuvieron desde el primer momento total aceptación. Tú recordarás, por ejemplo, la Constitución americana, que es una de las que más se ha mantenido en el tiempo, tuvo que rápidamente producirse una serie de modificaciones o adendas, mejor dicho, que son el Bill of Rights para que todo el mundo estuviera satisfecho con ese mismo texto, y su propia interpretación ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, no pedimos más. Entonces yo ordenaría esto diciendo, a ver, perdón, primero, no nos confundamos. Este proceso es absolutamente democrático, absolutamente legítimo, absolutamente válido. Si sale un texto que es aprobado por los chilenos, mientras digamos, eso le da total legitimidad y validez. Por supuesto, intentemos que sea lo más amplio posible, y para eso ojalá estén las fuerzas de izquierda democrática, las fuerzas de centro, y no sea solamente una constitución más con una mayoría importante, pero no toda la que hubiéramos deseado. Pero en cuarto lugar, intentamos también que acá va a haber diferencias, va a haber cosas en que no nos vamos a poner de acuerdo. Estamos teniendo un ácido debate sobre el 11 de septiembre, y ayer leía a Isabel Allende que razonablemente decía, de manera muy correcta, que cada uno va a tener su visión y que no nos vamos a poner de acuerdo sobre eso. Y la verdad es que así es en esa materia, y también es así en muchos temas constitucionales. Y en ese sentido, como a propósito del emplazamiento que se le hace a los consejeros constitucionales en general, ¿cuál es la labor que tienen los consejeros constitucionales? Entre otras cosas porque pareciera que todos estos temas no tienen mucho que ver ni siquiera con el contenido que saque el Consejo Constitucional. Yo tengo la impresión, corrígeme si no estás de acuerdo, pero creo que esta construcción política que se hace en paralelo y muchas veces ajena a lo que está pasando dentro del Consejo, donde hay un clima completamente distinto, es una construcción que básicamente apunta a otro tipo de diagnósticos, de visiones, incluso de intereses políticos. No sé cuál es tu opinión. No, de todas maneras, yo creo que ya, te lo decía hace un rato, empieza a haber juegos de ajedrez político, de distintos líderes, de distintos movimientos, de qué es lo que les puede convenir, y a veces alejándose un poquito de lo que puede ser mejor para Chile. O sea, yo estoy convencido de eso y de que lo vamos a ver también. Y que el ambiente es distinto probablemente dentro de la convención, y que se empiezan a crear imágenes que son equivocadas. A ver, partamos de una base. Acá hubo un grupo gigantesco de chilenos, nunca tantos chilenos votaron por algo que dijimos no, rechazamos. Pero también hubo un grupo importante de chilenos que dijeron sí, nos gustaba la constitución de la convención. Muchos de ellos quieren seguir teniendo un escenario como ese, y por lo tanto también empiezan a pensar cómo logro imponer a la larga un nuevo proceso o cambios suficientes para tener un escenario como ese. Yo he estado con gente de la lista del pueblo que me dice, mira, yo no voy a cejar hasta que no logre tener la constitución del 4 de septiembre. Recuerdo una ácida discusión con una miembro de ese equipo, hoy día muy disminuido, pero que hace 2 años
Y mira nuevamente un ejemplo de la montaña rusa. Hace 2 años, apenas en 2021, en mayo, eran el fenómeno electoral más votado, la lista del pueblo. Bueno, hoy día prácticamente no existe, precisamente por su exceso y por su irresponsabilidad. Pero me encuentro con gente de ellos que dice: yo no voy a cejar hasta que no tenga la constitución del 4 de septiembre. Bueno, yo no voy a cejar hasta logre evitar que esa constitución exista. Bueno, y por lo tanto vamos a estar en esta tensión constitucional. Entonces, creo que no hay que crear imágenes desmedidas. Lo que tenemos es un proceso. Ya tú y yo no nos hubiera gustado o hubiéramos preferido otros deberes. Bueno, este proceso va a entregar una propuesta. Leamos esa propuesta. Si esa propuesta es suficientemente razonable, espero yo que el 17 de diciembre un grupo importante, millones de chilenos, la aprueben, porque eso nos va a dar estabilidad. ¿Eso va a dejar contento a todo el mundo? No. Probablemente no. Pero lo importante es que deje un número importante, mayoritario de chilenos contentos. Y eso es el esfuerzo que tenemos que hacer. Pero y le pido también atención a los chilenos, que la próxima semana vamos a ver muchas jugadas de este ajedrez político, pensando más en intereses particulares o intereses grupales. Lo vamos a ver y ojalá todos tengamos la capacidad para discernir lo que es mejor para Chile de lo que puede ser mejor para un grupo u otro dentro de su estrategia política. Bueno, queda como siempre más claro el panorama después de conversar con Rodrigo Álvarez, este panorama constitucional que, tal como dijimos, está enrarecido, pero que lunes a lunes vamos clarificando para todos nuestros auditores. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Y cuando quedan solo un poquito más de 110 días para el plebiscito, va a ser cada vez más indispensable estas conversaciones. Así que un abrazo grande, José Francisco, y una vez más muchas gracias por la invitación. Un abrazo a ti y muchas gracias por esa gentileza. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más.